Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bendecidos? ¿Sí? Qué bueno. Da mucho gusto que Dios esté manifestándose en nuestras vidas. Y cuando Sigfredo Aurelio, estoy diciendo, estoy nervioso, ¿no? Sigfredo Augusto tuvo a bien el invitarme a predicar. Siempre pasa por la mente qué voy a decir, de qué tengo que hablar. Entonces en ese momento empecé a buscar pasajes y queriendo yo acomodar lo que Dios, pensando Dios que lo que tenía que decir o de qué tenías que hablarle, pero mejor me puse en manos de Dios y seguí haciendo mi lectura que normalmente estoy haciendo. Y pasé por Lucas, y es los dos versículos que acabamos de leer, es Lucas 5, 12 y 13. Y entonces encontré este pasaje que yo sé que muchos ya lo hemos visto, y habla acerca de un milagro más en la vida de Jesús y cómo Él, como vimos en la mañana, no únicamente sanó a los enfermos, sino que les dio palabras de vida, y cómo es que Él también no únicamente tuvo palabras, sino también suplió necesidades y estuvo al pendiente de estas necesidades y pudo suplirlas. Y en especial me pude imaginar lo que es la lepra. Yo nunca, gracias a Dios, he padecido lo que es lepra y nunca he tenido un pariente cercano que tenga lepra. Pero yo recuerdo cuando estaba en el primer semestre de la carrera que me dio varicela a mí. En ese tiempo había coyotes también, Me dio varicela y era por ahí por octubre más o menos. Y me acuerdo que, pues obviamente, dicen que a los que están más grandes les da más fuerte, ¿no? Se marca mucho más. Y yo me acuerdo que me vi al espejo y hasta yo me di miedo cuando me vi. O sea, eso era una cosa fea la que se veía ahí, ¿no? Pero empecé y yo me acuerdo que ya fueron como 2 semanas y pues obviamente ya en la carrera ya no te puedes dar el lujo de faltar un día o dos porque pues ves demasiadas cosas. Y yo empecé a preocuparme porque obviamente no podía ir yo. Primero porque me daba pena ir así como estaba, ¿no? Ya se me estaba cayendo ya las costras, pero todavía se veía pues algo no muy bonito que digamos. Me acuerdo que le hablé a un compañero y le dije, oye, ¿puedo venir a la casa para que me pase los apuntes o qué han dejado para no perderme todo esto? Y me acuerdo que cuando entró a la casa y me vio, o sea, no tengo la imagen de su cara todavía, cuando me vio no pudo hacer otra cosa así mejor, pues me vio y me hizo así como, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, lo trajo a colación porque puedo pensar más o menos lo que sería en aquel tiempo de Jesús una persona que tuviera lepra. No sé si ustedes sepan, yo sé que muchos de ustedes saben, pero la lepra en aquel tiempo de Jesús no era bien vista. De hecho, en los libros de la ley dice acerca de los cuidados que debería tener el pueblo con los que tenían lepra. No el leproso, sino los leprosos estaban destinados al exilio. Los leprosos estaban destinados a estar fuera de las ciudades que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba habitando. Entonces no era fácil para una persona el que pudiera presentarse y el que pudiera decir, hey, mira, aquí estoy yo, tengo lepra y quiero tener atención médica o no sé, como ahora, ¿no? Era difícil enfrentarse primero a la misma enfermedad y aparte también enfrentarse al rechazo de la gente, de la sociedad, porque se pensaba que la lepra era como un castigo de Dios y obviamente los judíos celosos de su religión pues no querían hacer nada que pudieran ofender a ese Dios. Pero vamos a ver que aquí este hombre leproso pues no le importó enfrentarse a ese rechazo, no le importó enfrentarse a lo que pudiera pensar la gente, no le importó lo que pudieran pensar de él, y él tuvo la osadía, se puede decir, la valentía de poder acercarse a Jesús y de poder sanarse en ese momento. Así que este es el mensaje precisamente. Le puse yo quiero ser limpio. Y voy a invitarle a Jesús. ¿Puedes orar, por favor? Una vez más, Padre amoroso, venimos ante ti, Señor. Queremos ser limpios, Señor. Purifica nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones delante de ti, Señor, y con la justicia de nuestra, Señor, de tu sangre, Señor, con la justicia tuya, Señor. Guía en esta noche a tu siervo, Señor,
para que nos revele palabras, Señor, y que podamos irnos convencidos, Señor, que tú tienes una palabra para refrescar nuestro espíritu, para refrescar nuestro corazón y para tener una nueva perspectiva de tu corazón, Señor. Usa de tu siervo, Señor, con poder en el Espíritu, Señor, y que las palabras de sus labios, Señor, puedan salir con autoridad para con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bien, mis hermanos, abran sus Biblias, por favor, ahí precisamente en Lucas capítulo 5. Ya lo hemos leído, vamos a leerlo nuevamente todos juntos. Lucas capítulo 5, 12 y 13. A una sola voz, dice así la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Tenemos que entender que en aquel tiempo, como les comentaba, no era fácil el que una persona tuviera esta enfermedad. De hecho, yo creo que en nuestros tiempos todavía es difícil que una persona pueda tener esta enfermedad, porque los que no conocemos esta enfermedad la hemos visto nada más por televisión o en películas, y obviamente es algo feo, ¿no? Y no puede uno dejar de exclamar, aunque sea con los ojos o para no agredir a la persona que la padece, pues sí, cierto rechazo, no porque seamos nosotros elitistas ni porque no queramos a esa gente, sino porque obviamente a nosotros, al ver un aspecto degradable de alguien, pues no podemos más que tal vez inclinar nuestros hombros o tal vez de repente la vista no querer ver para no incomodar a esa persona, porque no es nada fácil. Vemos aquí en la vida de Jesús primero, en la vida de este hombre, dice el versículo 12 que sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, dice ahí. Me llama la atención que Jesús estaba predicando y enseñando en las ciudades y estaba haciendo milagros, alimentando a la gente, estaba haciendo lo que él vino a hacer aquí en la tierra, cumpliendo su ministerio. Pero dice por ahí que estando Jesús en una de las ciudades, no especifica en qué ciudad estaba, pero Jesús estaba ahí, en la oportunidad de que ese hombre tenía de acercarse a Jesús. Y dice que se presentó un hombre. Se presentó un hombre. Y eso tiene que llamarnos la atención poderosamente, porque no dice que Jesús fue con el hombre, sino que el hombre se presentó a Jesús. El que lo tomó la iniciativa en este caso fue el hombre que se presentó delante de Dios. Y seguramente que así como Jesús estuvo en esa ciudad y en ese momento, y el hombre aprovechó la oportunidad de ir a Jesús, seguramente que Jesús está en este momento aquí en esta iglesia. Y seguramente que Jesús está en esta ciudad que le podemos poner Primera Iglesia Bautista. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a presentar ante Jesús con lo que traemos o lo vamos a dejar pasar? Este hombre no desaprovechó la oportunidad. Sabía que ahí estaba el sanador. Sabía que ahí estaba ese hombre que había hecho milagros y que estaba haciendo milagros. Y entonces él tomó la iniciativa de presentarse delante de Jesús. Dice la palabra de Dios que se presentó un hombre. Él tomó la iniciativa. Tal vez tú dices, bueno, es cierto, porque tiene una necesidad muy grande. Y podemos pensar que por lo que sea, pero él se presentó delante de Dios. Mis hermanos, esto nos lleva a pensar que nosotros podemos tener necesidades, podemos tener ciertas actitudes que tal vez no nos queremos presentar delante de Dios por la condición como estamos. Pero él tuvo el valor de presentarse delante de Jesús. Nosotros también podemos tener ese valor y decirle: Señor, sé que estás aquí, sé que estás en esta ciudad, sé que estás en esta iglesia, y yo quiero aprovechar la oportunidad de que estás aquí para presentarme delante de ti. ¿Pudiéramos decirle eso a Jesús en este momento? ¿Pudiéramos decirle: Señor, sé que estás aquí y yo quiero aprovechar la oportunidad para presentarme delante de ti? ¿Qué esperamos recibir? ¿Qué ganamos con presentarnos delante de Dios? Dice la palabra de Dios: se presentó un hombre lleno de lepra. Se presentó un hombre lleno de lepra. ¿Cómo pudimos presentarnos delante de Dios? Pensamos nosotros, y no es que está mal pensarlo de esa manera, que para presentarnos delante de Dios tenemos que estar limpios. Y la palabra de Dios dice en algunos versículos que tenemos que estar limpios para estar delante de Él.
y que Dios no hace excepción de personas, que un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios, es cierto. Pero aquí este hombre se presentó con la lepra encima. No se presentó y no quiso ir a limpiarse primero, ni pidió consejo con el sacerdote, ni mucho menos, sino en la condición en que estaba, él se presentó delante de Jesús. En la condición que estamos, nosotros podemos ir delante de Jesús y presentarnos delante de Él. Por la condición que estamos pasando, nuestro entorno que estamos pasando como iglesia, nuestro entorno que estamos pasando como hogar, nuestro entorno que estamos pasando como individuos, podemos ir delante de Dios con lo que traemos. Sea bueno o sea malo, presentarnos delante de Él. Porque sabemos que eso malo Dios lo va a transformar en bendición. Y sabemos que eso oprobio lo va a transformar Dios en orgullo en nuestras vidas. Porque Dios es especialista en hacer esas cosas. Jesús es especialista en cambiar nuestro entorno, en cambiarnos a nosotros mismos. Cambiar de nuestra lepra, cambiarlo a bendición. Él lo puede hacer. Este hombre se presentó lleno de lepra. De repente cuando nosotros vamos a Jesús y estamos obviamente con una problemática muy fuerte en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras familias, obviamente que lo que nosotros queremos hacer es primeramente llegar a Él y pedirle a Dios que cambie nuestro entorno, ¿no es cierto? Porque si estamos necesitados de cariño, de afecto o de que alguien nos tome en cuenta, le pedimos a Dios eso precisamente. Si nosotros estamos pensando que Dios nos va a cambiar nuestro entorno y que Él puede solucionar nuestro problema, no es nada malo que vayamos a Dios y le pidamos eso. Estamos tal vez pudiendo pensar que es nuestro derecho, o tal vez que Dios está ahí para socorrernos, y Dios sí está ahí para eso. Dios está para socorrernos. Pero me llama la atención lo que hizo este hombre primero. Antes de pedirle a Dios, antes de decirle, Señor, mira cómo vengo, por favor, límpiame. Antes de todo eso, lo que hizo este hombre, dice, el cual, viendo a Jesús, se postró rostro en tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce tu problema, mi hermano. Dios conoce mi situación y mi problema. Y tal vez cuando vamos a Él, lo primero que queremos decirle, Señor, por favor, esta situación la estoy pasando ahorita. Y tal vez como iglesia estamos pasando por una situación y queremos ir a Dios y orar a Dios, y está bien. Pero este hombre lo primero que hizo es, cuando vio a Jesús, se puso su rostro en la tierra. ¿Qué es esto? Es humildad, es humillarse. ¿Podemos pedirle a Dios por nuestro problema? Sí podemos pedirle a Dios por nuestro problema. ¿Podemos pedirle a Dios por nuestra necesidad? Sí podemos hacerlo. Pero Dios lo que espera es cuando le veamos a Él, antes de pedirle a Dios por nuestra necesidad, primero doblemos nuestras rodillas y pongamos nuestro rostro en la tierra para entonces decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con esta lepra, aquí estoy con esta podredumbre espiritual, aquí estoy tal vez en esta situación como iglesia, pero tú eres ese Dios de lo extraordinario. ¿Ustedes creen, mi hermano, que ese hombre no quería llegar a los pies de Jesucristo y pedirle luego que sanara su lepra? Para eso lo estaba buscando. Para eso él aprovechó la oportunidad de, sabiendo que Jesucristo estaba ahí, fue a esa ciudad y se presentó delante de él. Para eso lo hizo. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que nosotros tenemos que hacer. Antes de pedirle a Dios, antes de pedirle por nuestra necesidad, primero reconocer que Él es el Dios poderoso. Reconocer que Él es el que nos hizo y postrarnos delante de Él. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando se presentó delante de Jesús, Él puso su rostro en tierra. Sin duda alguna que la humildad en nuestros días no es una palabra muy común. La humildad dentro de nuestros hogares, la humildad dentro de nuestra iglesia, la humildad en las relaciones que tenemos con otras personas o con nuestros hermanos, no es algo que tenemos muy común. Pero Dios está exigiendo este día que Dios, obviamente que está viendo tu necesidad y conoce por lo que estás pasando y conoce que como iglesia estamos haciendo una transición a otras cosas. Sí lo conoce Dios, sabe de nuestra necesidad y sabe de qué pie cojeamos, como dice el dicho, no dicho de la Biblia, ¿no? Pero sabe Dios exactamente por lo que estamos pasando. Y Él está atento, dice la palabra de Dios, sus oídos a nuestra petición. Está atento a lo que nosotros vamos a pedirle a Él. Pero antes de que vayamos a pedirle a Dios, lo que Él espera es que reconozcamos que estamos en podredumbre espiritual. Y que necesitamos hacer un cambio en la iglesia, es cierto. Pero ¿de qué manera se lo vamos a pedir a Dios? Le vamos a decir, Señor, por favor, haz esto.
O primero vamos a reconocer, Señor, no hemos hecho lo que tú nos has dicho que hagamos. O te vamos a ir con Dios y, Señor, mira, sana mi enfermedad, sana mi dolencia, sana esto que estoy pasando en mi hogar, sana mi relación con mis padres, sana mi relación con mis hermanos, sana mi relación con algo que está pasando. Podemos pedírselo a Dios, pero Dios espera primero que te postres delante de Él y que recibas lo que Él quiera darte. ¿Saben qué veo en este hombre? Que él se sentía humillado, obviamente por la lepra que traía. Lo curioso del caso es que aquí este hombre no dice cómo estaba en su interior. No dice cómo estaba en su interior. No dice si estaba en pecado. No dice que yo con orgullo. Él le pidió a Dios, se postró en tierra primero. Se postró en tierra porque reconocía que era un Dios grande el que estaba delante de él. ¿Reconoces a ese Dios grande que está delante de ti? O tú te levantas en la mañana y oras a Dios y le dices gracias por lo que me has dado, como que te lo mereces. O primero le dices, Señor, perdona, Padre. Así como Job dice que día tras día él ofrecía holocausto por si alguno de sus hijos había pecado delante de Dios. Ofrecemos holocausto a Dios. Vamos a Él y le decimos, Señor, tal vez no me acuerdo lo que he pecado, pero te pido perdón por esto que he hecho. O te pido perdón porque hice esto que estaba mal. O te pido perdón por esto. Y entonces podemos ir a Dios. Y aún así este hombre hizo algo seguido. Dice ahí la misma palabra de Dios, capítulo 5, sigamos leyendo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, ¿saben qué es rogar, mis hermanos? ¿Saben qué es rogar? Yo creo que rogar no es decir, oye, ¿me puedes limpiar? Yo creo que eso no es rogar. Ustedes han rogado, a mí me han rogado y yo he rogado también. Mis hijas me han rogado a mí. Me han rogado para que les dé permiso para algo. La niña más chiquita me ha rogado, sí, por favor cómprame esto, y no se lo compro, ¿sí? A veces, ¿sí? ¿Qué es rogar? Yo creo que tenemos la idea de rogar más fresca cuando vemos a un niño, ¿no? Que le está rogando a su padre. Aquí dice, no sé cuánto tiempo pasó. La palabra de Dios, Lucas era uno de los evangelistas que detallaba mucho más que los otros tres evangelistas, ¿sí? Lucas detalló mucho más. Aquí dice que este hombre se presentó, puso su rostro en tierra y le rogó a Jesús. ¿Ustedes creen que fue una sola vez para que haya sido ruego? Yo pienso que no. ¿Qué podemos ver aquí en este cuadro? Que este hombre sabía en la condición que estaba. Este hombre sabía que iba sucio delante de Dios. Este hombre sabía que no tenía tal vez, que estaba a la expensa de lo que Dios quería hacer en su vida. Este hombre sabía que podía o no limpiarle y por eso le rogó a Jesús. Le rogó a Jesús que limpiara su lepra. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu relación en la iglesia? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Tú vas y puedes decirle al otro hermano que esté de pie y que se levante y que caminemos juntos. ¿Puedes hacerlo de la mejor manera? ¿O por qué no vas antes a Dios y le pides a Dios que limpie primero tu pecado, tu lepra, que limpie tu entorno, y entonces vas y haces lo que debes de hacer? Mis hermanos, seguramente que no estamos desinformados acerca de lo que está pasando en la iglesia. Todos nosotros en algún momento y tal vez en alguna medida, poca o mucha, podemos contribuir al crecimiento de la iglesia. Todos nosotros podemos hacerlo y podemos pedirle a Dios que nos levante y que nos anime y que vayamos juntos a hacer las cosas. Pero Dios está esperando primero que nos postremos delante de Él y que roguemos a Dios, que le roguemos a Dios. Después dice este pasaje que le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me gusta lo que hace este hombre. Me gusta lo que hizo este hombre. Porque no fue, él sabía, obviamente que necesitaba la salud. Sabía él. Pero todavía le da opción a Jesucristo y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No es porque, yo sé que Jesucristo cuando lo vio, obviamente que sabía su necesidad y lo vio ahí. Y de seguro Jesús pensó, este hombre viene a pedirme esto. Y tal vez podemos pensar, Señor, tú sabes que ahorita estoy pasando por este problema, esta necesidad, estoy pasando por esta aflicción.
por favor ayúdame, y lo decimos desesperadamente. Pero este hombre todavía estando en la condición que estaba y con el rostro en tierra, no se levantó a pedirle, sino ahí postrado, dice, yo imagino que se postró en tierra porque dice la palabra de Dios, se puso en el suelo, con la frente en el suelo y con la frente dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. De esa manera. ¿Cómo le pedimos a Dios nosotros? ¿Cómo le pedimos a Dios que cambie nuestro entorno? ¿Cómo le pedimos? De veras, mis hermanos, le pedimos humillados delante de Él. ¿Le pedimos en esa actitud? ¿O le pedimos, es que yo le pido pedir a Dios y sé que mi hermano no le ha pedido? ¿Comparo? ¿Cómo le pido a Dios? ¿Cómo le pido a Dios que se acerque a mi problema, a mi necesidad y que entonces limpie aquello que tiene que limpiar? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago postrado, rostro en tierra y sin siquiera voltear a ver a Dios? Así, pidiéndole. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús hizo el milagro. Entonces, extendiendo Él la mano. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque hizo varias cosas aquí el leproso. Primero, porque reconoció que el que estaba delante de Él era el poderoso. Después, porque reconoció su humildad delante de Dios. Y después porque le dijo, Señor, si quieres, yo no tengo el derecho de pedírtelo, Padre. ¿Qué queremos ver en la iglesia? ¿Qué milagros queremos ver? ¿Qué cosas queremos ver maravillosas que Dios hace en tu familia, en tu casa, en tu iglesia? ¿Cómo está ese pedir delante de Dios? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo como este leproso que te postras y que le dices, Señor, si quieres? Solamente si quieres, Dios. Como diciendo, no me lo merezco, Padre. Yo no merezco el que te inclines a mí, que vea mi necesidad y que me limpies. Pero si tú quieres, Señor. Solamente si tú quieres hacerlo. ¿Le pides a Dios de esa manera? ¿O tienes el derecho de pedirle a Dios que cambie tu entorno? ¿Ustedes creen que Dios no quiera cambiar nuestro entorno, mis hermanos? ¿O ustedes creen que Dios nos quiera mantener tal vez sufriendo o haciendo cosas o batallando en la vida? Yo estoy seguro que no. Pero ¿cómo le pedimos a Dios? ¿Le reprochamos a Dios? ¿O tan siquiera decimos, Señor, por favor, ya, levántame este castigo? Aquí este leproso fue y se postró delante de Dios. Y sin voltear a ver a Jesucristo con el rostro en tierra, le dijo, si quieres, Señor. Solamente si quieres hacerlo. Y esto obviamente tocó el corazón de Jesús. Porque dice ahí, entonces, extendiendo Él la mano. ¿Quién lo hizo? Jesús. Hasta entonces lo hizo. Ese entonces me gusta. Porque lo hizo precisamente cuando había dado estos pasos este leproso. Cuando había estos pasos de humildad, de reconocimiento de Dios. Entonces Él dice que extendió la mano. Y Jesús dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué cosas estás pasando en tu vida y que dices, sí quiero que esto cambie, quiero que esta situación cambie, quiero que el gozo que tenía en la salvación o cuando llegó el primer amor, quiero que regrese, quiero que la circunstancia por la que estoy pasando como iglesia, quiero que cambie, quiero que que mis relaciones con los demás cambien también? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? ¿Le estás pidiendo con la frente en alto y diciendo, Señor, tú sabes que necesito eso? O tal vez estás inclinándote, pero no te quedas ahí en humildad, sino que te paras cuando oras a Dios. El reconocimiento de quién es Dios y la humildad es lo que nos está haciendo falta como iglesia y como personas. Porque de repente pensamos que somos mejores que los demás. Cuando Dios nos dice, cuando pidamos algo, póstrate en tierra, porque yo soy el que voy a hacer la obra. ¿Quieres que Dios haga algo maravilloso en tu vida? ¿Quieres que Dios haga algo maravilloso en tu casa, en tu familia, en tu iglesia? Postrémonos rostro en tierra, postremos nuestro corazón delante de Dios y digámosle, Señor, yo necesito eso. Yo necesito que tú vengas a mi vida, que tú vengas a limpiarme y a perdonarme, y entonces Dios va a hacer la obra, porque Dios así lo establece en su palabra. La palabra dice que el que se humille será exaltado. El que se humille será exaltado, pero el que se enorgulleza será humillado, dice la palabra de Dios. ¿Cómo le pides a Dios tú? ¿Tenemos derecho de pedirle a Dios? ¿Estamos en la condición de pedirle a Dios, mis hermanos? ¿Por qué no vamos a Dios si primero reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad? Y tal vez nosotros pensar, mis hermanos, ahorita yo estoy bien. ¿Estamos seguros que estamos bien? ¿Estamos seguros que no hay nada ahí que podemos levantar nuestra vista y orar de frente a Dios? ¿O será que mejor reconocemos, sí,
en la condición en la que estoy, lo que yo soy, ¿por qué no le pido mejor a Dios que me ilumine? Y si yo pienso que tal vez estoy bien, y no porque sea vanagloria, sino porque uno puede estar caminando, yo lo creo así, uno puede estar caminando en relación constante con Dios. Sí puede pasar eso, porque la palabra de Dios sí lo promete. Pero ¿por qué no mejor hacer una retrospección de nuestra vida y decirle, Señor, si hay un pecado por ahí, si hay algo que no he hecho bien delante de ti, por favor, decláramelo. Decláralo para entonces yo ponértelo delante de ti, expresarlo y que tú sanes esto que yo traigo. ¿Lo podemos hacer? Sí lo pudiéramos hacer. Dice la palabra de Dios que entonces él le tocó y al instante dice que la lepra se fue. Al instante. Y tal vez tú puedes pensar, oye mis hermanos, pero ¿cómo dice que al instante? Si yo le he pedido a Dios muchas veces. Si esta situación por la que estoy arrastrando como iglesia, como familia, como persona, ahí estoy luchando. Y le he pedido a Dios por años y por meses y por días y no cambia. No me siento satisfecho, no me siento feliz, no siento que esto está cambiando. Pero la palabra de Dios dice, y tú dices aquí, que la lepra al instante se fue. Y conmigo no está pasando eso. ¿Por qué no pasa si yo lo estoy pidiendo a Dios? Si yo soy humilde, si yo estoy trabajando en la iglesia, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué mi entorno no cambia entonces? El leproso tuvo que ir, ponerse rostro en tierra, una vez más les digo. No voltear a ver a Dios y esperar el entonces de Dios. Entonces dice ahí que Jesús lo tocó. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pasó. ¿A qué nos insta esto? ¿Estás orando por cambia la situación? Sigue orando, mi hermano. Antes de orar, póstrate delante de Dios. Póstrate delante de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu relación con los demás? No quiero decirles que tal vez están muy llenos de lepra, pero de repente vamos a tener una cicatriz así como la varicela que me dio. Y que tal vez cuando nos vean a nosotros, digan, bueno, tiene cicatrices ahí. Y eso no permite acercarse. Pero porque precisamente hemos pasado por esas situaciones, podemos ir a Dios y decirle, Señor, no soy digno. No soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de estar aquí, Padre, pero tú, si te dignas, por favor, imagino este leproso así, si te dignas, por favor, si quieres, límpiame. Solamente si quieres, Dios, porque yo no merezco estar aquí. Porque yo soy un leproso que tengo que estar destinado allá afuera. Porque yo soy un pecador que yo tengo que estar allá. Pero tú me has levantado, tú si quieres, Señor, solamente si quieres puedes limpiarme. Y esa tiene que ser nuestra actitud, mis hermanos. Pedirle a Dios si quiere Él nada más, si es su voluntad el hacerlo. Tenemos que comprender que no nos merecemos nada. Tenemos que comprender que no somos lo suficientemente buenos ni que hemos hecho bastantes obras como para merecer el favor de Dios. No es así, mis hermanos. Es solamente por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ni tú ni yo la vamos a comprender. Porque la gracia de Dios es cuando te levanta, cuando tú has caído en lo más profundo. Ahí es la gracia de Dios. Cuando tú te han pisoteado, cuando Dios te ha humillado y entonces Él te agarra de su mano y te levanta. Esa es la gracia de Dios. No lo vamos a entender. Cuando alguien tiene una cicatriz, esa cicatriz queda marcada. Pero dice aquí la palabra de Dios que al instante la lepra se fue. Yo no sé. Yo no creo que este leproso haya quedado con cicatriz en su cuerpo, porque lo que sí estoy seguro es cuando Dios restablece por completo. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, lo hace por completo. Así que yo no creo que este leproso haya quedado con estas marcas en su cuerpo, porque Dios es el especialista de no dejar rastro de nuestra vida. Él se encarga de levantarnos y de levantar nuestra cabeza, porque Él es Jesucristo. Él es el que entonces, mis hermanos, voltemos a nuestro propio pensamiento y a nuestro interior y pidámosle a Dios eso, que limpie nuestro entorno, que limpie nuestro cuerpo, que limpie nuestra mente, que nos limpie de aquellas cosas que nos afectan. Pero no con esa actitud de Señor, por favor, límpiame, sino ahora con esta actitud de leproso. Señor, yo no merezco estar aquí. Yo no merezco, porque en la ley de Moisés decía y dice que los que son así con esta enfermedad tienen que estar lejos de ti. Pero yo me atreví a venir delante de ti, Dios, perdona mi atrevimiento. Esa debería ser nuestra actitud. Señor, estoy aquí. Yo sé que tu palabra dice que tenemos acceso directo a ti, pero tenemos que reconocer que ese acceso directo
Costó sangre, mis hermanos. Costó el sacrificio de Dios. No fue porque Dios se haya compadecido de nosotros y ay, qué bonito, no. Tuvo que perder a su hijo. Tuvo que haber muerto a su hijo. Tuvo que haberlo sufrir en la cruz para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. Y nosotros lo vemos tal vez como que es algo normal, pero a Jesucristo le costó, a Dios le costó la muerte de su hijo para que pudiéramos estar aquí. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Con eso que Jesucristo vino a hacer. Lo vamos a tener y vamos a ir con nuestra actitud y decirle, Señor, tú sabes que pues, tu iglesia necesita y quiero pedirte de esta manera y mi casa necesita y necesito mi trabajo y necesito todo esto. Dios conoce todo eso, pero Dios lo que desea es que nos inclinemos en rostro en tierra y que le pidamos de esa manera. Le pidamos como no mereciendo nada, porque así somos, mis hermanos. Este leproso no hizo otra cosa más que ir delante de Dios, inclinar su rostro en tierra, sentirse miserable y entonces exclamar una sola frase: si quieres puedes limpiarme. No dijo más, no es necesario más, porque él conocía, porque Jesucristo conocía el padecimiento de este hombre y sabía de lo que necesitaba y que era precisamente que ser limpio de esa podredumbre espiritual y de esa enfermedad que tenía. Jesucristo quiere hacer algo en nuestras vidas hoy. Y Jesucristo seguramente que está viendo nuestra condición. Y Jesucristo está esperando nuestra oración, es cierto. Pero ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a rogarle a Dios? ¿Vamos a ir con nuestra actitud de pedirle o vamos a rogarle a Dios? Es diferente. Vamos a ir con nuestra actitud de decirle, Señor, tú sabes que necesito esto. O vamos a decirle, Señor, si quieres. Solo si quieres, Padre. Necesito esto, pero si quieres, Dios, porque no soy nada. No soy nadie, Señor, para pedirte, pero solamente si quieres, Dios. De repente reclamamos, ¿y por qué esto no cambia? ¿Y por qué esta situación sigue igual? Y eso es orgullo, mis hermanos. Déjame decirte una mala noticia. Mientras sigas orando de esta manera, va a seguir igual. Tienes que hacer lo que hizo este leproso. Tienes que reconocer tu pecado, tu maldad. Tienes que reconocer tu podredumbre, o tienes que reconocer que no puedes. Y tienes que reconocer que tienes que ir a Dios y decirle, Señor, si quieres solamente. Solamente si quieres, Padre. Quiero terminar con esto. Quiero leerles lo que en poco tiempo, lo que Dios me permitió escribir. Y dice, nací en un hogar, hablo de mí mismo, donde había buenos valores. Mi madre empezó a venir a la iglesia y de niño empezó a traerme. Ella no tuvo el apoyo de mi padre y eso hizo huella en mí. Siempre fui muy voluntarioso en hacer las cosas, siempre me aventaba a realizar cosas peligrosas de niño, me gustaba lo extremo. Ese saborcito de que te digan que no lo hagas y hacerlo producía satisfacción en mí. Empecé a confundir lo hábil y valiente en emprender cosas, en rebeldía. Y en la secundaria y preparatoria, esa fue una constante para sobresalir en el estudio, pero también para ser una persona habilidosa en el engaño, sin amor por los demás, inventora de males, con conocimiento de Dios, pero sin la práctica de Dios, rebelde a las reglas de la familia y de Dios. Empecé a dudar de la existencia de Dios. Había mucho orgullo en mi corazón porque me sentía hábil en mentir, en conocimiento de Dios, en mis estudios. El pecado no lo veía como pecado. Al mismo tiempo mi vida era vacía y de alguna manera en mi soledad sabía que faltaba algo. Yo conocía de Él, pero era solo de mi mente. En un tiempo de sequía, cuando mi hermano se fue a Estados Unidos, trajo una predicación que él escuchó cuando estuvo allá. Me dijo que la escuchara, que ya era tiempo de cambiar nuestras actitudes hacia Dios. La escuché y me movió, me conmocionó. Sentí que Dios estaba empezando a hablarme directamente. Ese cassette estuvo en mi mente por un buen tiempo. En un campamento Dios usó la última predicación y de una manera clara y sencilla, sin complicaciones, entendí mi condición. Entendí que mi actuar no era el correcto. En ese momento le dije a Dios que llenara mi vida, que aunque yo conocía su palabra, no le conocía a Él. Le invité a que tomara el control de mi vida y Él usó un verso en la Biblia que dice, vengamos a Él los que estemos trabajados y cargados. Y yo fui a Él, le declaré mi culpa, mi condición, Él la tomó
y le dije que dejaba mis faltas. Él las tomó y las perdonó. Le pedí que entrara en mi vida y lo hizo. El vivir ahora bajo la propiedad de Cristo me da esperanza, me da amor por los demás. No uso mi conocimiento para humillar, no busco rencillas, vivo tranquilo sabiendo que Él proveerá. Me duele el mal con el que he ofendido a Dios y a otros. Y eso me sirve para pedirle perdón. Hay veces que situaciones se tornan difíciles y sigo con la tendencia a valerme con mis propios medios, pero Dios me muestra que no es así. Por lo general soy una persona que no soy rencorosa ni orgullosa. Dios me ha cambiado. Y esta puede ser tu historia, mi hermano y amigo que estás aquí. Tal vez podamos tener conocimiento de Dios. Tal vez podamos saber mucho más que los que estamos, tal vez, y que tenemos el privilegio de que nos inviten a predicar. Yo no dudo de eso. Pero la práctica de Dios es muy diferente que el conocimiento de Dios. Los judíos, los fariseos eran especialistas en la ley. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran personas que conocían la ley, se preparaban tantos años para eso, pero no tenían la práctica de la ley. Podemos tener todo el conocimiento de Dios, mis hermanos, pero podemos estar como este leproso, que podemos sentirnos tal vez con nuestra lepra delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a ir delante de Dios y decirle: Señor, límpiame por favor. O antes de decirle: Señor, límpiame, vamos a postrarnos y decirle: Señor, si quieres, límpiame. Solamente si quieres, Dios. Limpia mi iglesia, limpia a mis hermanos, limpia la situación que estamos pasando, pero si quieres, Dios, yo sé que quiere hacerlo, pero ¿cómo le vamos a pedir a Dios eso? ¿Cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? ¿Con conocimiento de Dios o en humildad a Dios? ¿De frente a Dios o rostro en tierra a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vas a pedir a Dios que cambie tu entorno, tu vida? ¿Te sientes satisfecho con lo que estás haciendo? Dice que al instante la lepra desapareció. Dios lo hizo. Dios lo hizo porque el hombre también tuvo que hacer algo. El hombre tuvo que hacer algo también. Y sabes que una buena noticia ahora es que Dios quiere hacerlo, pero tú tienes que hacer algo también. Dios quiere hacerlo. Dios quiere cambiar tu lepra. Dios quiere cambiar nuestro entorno y nuestra vida, pero tenemos que hacer algo también. Primero tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de Dios, y que no somos lo bastante buenos ni porque estemos aquí enfrente, ni porque estemos allá, porque tenemos algo en nuestra vida, porque traemos algo, y después tenemos que ir a Dios y decirle: Señor, si quieres. No tenemos derecho, mi hermano, de pedirle nada a Dios. ¿Se está dando cuenta de eso? No tenemos derecho a pedirle nada a Dios, pero sí podemos decirle: Señor, si quieres, Padre, solamente si quieres, Padre. ¿Quieres pedirle a Dios de esa manera? ¿Quieres decirle: Señor, cambia mi entorno, cambia mi condición, cambia mi iglesia? Si quieres hacerlo, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y que meditemos en Dios. Y con esto termino. Si tú estás pidiéndole a Dios que cambie tu entorno, tu iglesia, que cambie tu condición, que cambie tu matrimonio, que cambie tu situación en tu hogar, si tú lo quieres primero, obviamente que Dios no va a hacer nada si tú no deseas. Hay que reconocer varias cosas aquí. Primero es que Jesús dice que iba pasando por una ciudad y el leproso se presentó delante de Dios. Hoy quiero decirte que Dios está pasando aquí, en esta iglesia, y lo que primero que tienes que hacer es presentarte delante de Dios. Presentarte delante de Dios, pero si quieres, solamente si quieres hacerlo. Después dice que Él estuvo frente a Dios y postró su rostro en tierra. Tienes que humillarte hasta el extremo. Cuando tú pienses que te has humillado, piensa un poquito más que es más humillarse delante de Dios. Hazlo en tu corazón y dile: Señor, me humillo delante de ti. Me humillo, Señor, como nunca lo he hecho, pero solamente si quieres hacerlo. Solamente si quieres. Me humillo delante de ti, Padre. Y te pido una cosa más, lo que hizo el leproso. Lo que hizo es
Si quieres, puedes limpiarme. Pídeselo a Dios. Pero cuando te digo pídeselo a Dios, no se lo pidas límpiame. Dile si quieres. Solamente si quieres, Dios. Porque yo sí lo deseo. Tiene que ver tu voluntad. ¿Deseas ser limpio? ¿Deseas que tu entorno cambie? Dile a Dios, yo sé que puedes hacerlo. Yo sé que puedes, pero solamente si quieres, Dios. Me humillo delante de ti. Busco relación con los demás. Me humillo. Yo no soy mejor que los demás. Me humillo delante de ti y entonces Jesús va a hacer la obra. Si tú estás haciendo esto, yo quiero invitarte a que pases al frente y le digas en toda humildad a Dios: Señor, yo quiero cambiar mi entorno de mi iglesia, de mi hogar, de mi familia. Yo sí quiero hacerlo. Y me humillo, Padre. Me humillo delante de ti porque yo sí quiero hacerlo. ¿Qué tan buenos somos? ¿Tenemos el derecho de pedirle a Dios? ¿Tenemos el derecho de decirle: Señor, quiero pedirte que cambies esto, por favor? O mejor decirle: Señor, si tú lo deseas. Solamente si lo deseas, Dios. Dios es el especialista cuando hacemos estas tres cosas: cuando nos humillamos delante de Él, cuando vamos y deseamos que cambie nuestro entorno. Él es el especialista. Yo quiero que ores conmigo. Tal vez si quieres repetir esta oración, repítela. Si no, con tus palabras dile a Dios de esta manera: Señor, reconozco Dios que yo no soy nadie. Reconozco que no merezco ni siquiera estar aquí en este altar. Reconozco, Señor, que solamente por tu gracia estoy aquí, solamente porque tú lo deseas. Reconozco eso, Dios. Me humillo delante de ti. Y cuando digo me humillo, Señor, es que tú vas a meterte en mi corazón y vas a acabar en lo más profundo y vas a sacar esa lepra que tengo de pensamiento, que tengo de actitud, que tengo de orgullo, y que la vas a hacer a un lado. Pero no porque yo lo diga. Aún así, Señor, te pido, Señor, por favor, solamente si tú quieres, Padre, si tú quieres, Señor, cambia mi situación. Solamente si tú lo deseas, Señor. Y si he de esperar ese entonces que dice ahí, a que tú extiendas tu mano, si lo he de esperar, Señor, que sepa esperar en humildad, que sepa esperar con conocimiento y con reconocimiento tuyo, Padre, de que tú eres Dios y que tú darás a su tiempo, Señor, y que tú levantarás nuestra cabeza, pero cuando tú lo deseas. Solamente si tú lo deseas, Padre. Me humillo, Señor, delante de ti. Te pido, Señor, por favor, que cambies mi situación, que cambie la situación de la iglesia. Pero no te pido porque lo demandes, sino te pido, Señor, de una manera humilde, Padre. Te pido sin voltear a ver tu rostro, Señor. Con mi rostro en tierra, te pido, por favor, papito, Abba, Padre, te pido que tú cambies mi situación. Que tú lo hagas, Señor. Solamente si quieres hacerlo. No merezco, Señor. Y si tú no deseas hacerlo, Padre, muéstrame, Señor. Muéstrame qué necesito para que tú puedas hacerlo, Señor. Y cambiar aquello que me está estorbando. Cambiarlo y hacerlo de bendición. Señor, recibe la oración de tus hijos y recibe mi oración, Padre. Recíbela, Señor, si te place recibirla, Padre. Recíbela, Señor, con humildad y con ruego te lo decimos, Señor. Hazlo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el poderoso Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno que siempre trae palabra, Dios. Gracias porque en tu palabra nos enseñas de tu esencia y de cómo eres bueno, Señor, pero cómo debe haber una disposición en nosotros. Pido que este compromiso que hicimos
que esta actitud que hoy tomamos nos rija de ahora en adelante, Señor, para agradarte, Padre. Pido de igual manera que con esta convicción que hemos salido nos lleves a nuestros hogares y que tú nos permitas, Señor, llegar con bien. Y en nuestro andar en esta semana, darte lo mejor a ti y agradarte. Pidiéndolo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se les olvide el peso misionero.